Nació en Pueblo Viejo, localidad de Buenaventura. Su niñez transcurrió en la finca de su abuelo, disfrutando de la naturaleza y las bondades del campo, pero con la certeza de que estudiar era la prioridad en su familia. Elio José Matos Pérez, la vida misma. Elio, ¿por qué en el año 1958, cuando casi concluía el séptimo grado, es expulsado de la escuela? La familia mía, es decir, estaba con una plenitud de integración en el movimiento 26 de julio. Es decir, nosotros éramos 3 primos que veníamos de Buenaventura a estudiar todos los días a lo que era la única escuela superior aquí en Holguín, que es situada en Mártires entre Freixes y Aguilera, donde es hoy la secundaria Menelao Mora. Era el único centro de estudio del municipio de Holguín en aquel entonces, y veníamos a estudiar 3 de los 4 primos, ya que el otro estaba incorporado al movimiento 26 de julio, junto con el capitán Lara en ese momento. Eso parece que dio, suponemos nosotros, a que en aquel momento, finales de ya del séptimo grado, hubo determinada situación, participamos de una forma indirecta o directa en algunas cosas que se hicieron en las aulas, como virar pupitre, poner letreros en la pizarra, es decir, en contra de Batista, el gobierno y otras cosas, y parece que eso marcó una pauta y nos marcamos y no nos dejaron terminar el séptimo grado, que satisfactoriamente concluimos después cuando llegamos a otro proceso y terminamos la Facultad Obrera Campesina. Cuando triunfó la revolución en el año 1959, allí en Buenaventura funda la Asociación de Jóvenes Rebeldes. Cuénteme de esa etapa. Sí, junto con 7 jóvenes más, que fuimos también paralelamente fundador de las Milicias Nacionales Revolucionarias, cuando se creó este grupo de jóvenes, dada la característica del lugar, de los antecedentes revolucionarios, de la efervescencia política, sobre todo en el medio familiar y social de nuestro medio allí, surgen los jóvenes rebeldes, se nos dio una tarea y llegamos a ser, inclusive fuimos designados como secretario general de ese pequeño grupo que después pasó a 9 compañeros, algunos ya fallecidos, algunos ya inclusive mayores que yo, que también están presentes, y otros en La Habana. A los 17 años ya estaba en el segundo frente de lucha contra bandidos. ¿Qué recuerda de ese periodo? Primero, cuando fuimos movilizados en Buenaventura, una noche del 30 de diciembre, la trayectoria después, los 316 hombres hasta Santiago de Cuba, San Pedrito, la escuela de preparación, posteriormente Ciudad Mar, y de ahí hasta el segundo frente, Jutinicú, La Caoba, y en toda esa zona donde había operado el comandante Raúl Castro. Elio trabajó en el Instituto Nacional de Reforma Agraria y fue subdirector de acopio en Holguín, pero durante esa etapa también matriculó en la Escuela de Economía. O sea que usted honró el afán de la familia de siempre estar en constante superación. Así mismo es. Algo digno, era una familia que siempre aspiraba al desarrollo no solamente social y económico, sino cultural de los descendientes, teniendo en cuenta, como decía mi abuelo, que vale la pena, que él no lo había logrado, pero que él sí quería que toda su familia fueran personas preparadas. En el año 1968 comienza una carrera militar y es cuando comienza a estudiar licenciatura en Derecho. ¿Por qué? Porque por los requerimientos de trabajo específicos que debíamos cumplir, concluido una escuela preparada por los soviéticos, se necesitó esa especialidad, aunque yo tenía ya la matrícula de la ingeniería eléctrica en Santiago de Cuba, sencillamente decidimos cumplir con esa misión. Usted que ha protagonizado tantos momentos importantes en la vida político y sociocultural, cuando mira hacia atrás, ¿qué recuerda? Primero, la alegría de haber cumplido con las misiones que nos dieron. Segundo, haber tenido un proceso de desarrollo social, político, desde el punto de vista que me ayudó a formar y a mantener las tradiciones familiares, y después tener 4 hijos que, con orgullo digo, todos profesionales, y que sus parejas todos son profesionales, universitarios, y que van por el camino de que los 8 nietos que tengo van por el mismo camino en sus estudios y su preparación. Sería imperdonable que en nuestra conversación faltara algo que le apasiona, es la música. Cuénteme. Sí, una de las cosas que
e inclusive antes del triunfo de la Revolución, en los primeros meses, estudié piano. Es decir, como parte de la preparatoria integral, es decir, además de la escuela primaria, había una convocatoria de 2 días a la semana que iba una profesora de Holguín y los 3 primos esos que le hablo, que estábamos integrados a la misma edad, estudiamos piano. Unos se destacaron más, yo no fui el más destacado, pero sí, también participé en coros juveniles y en algunas actividades posteriores, cuando la creación de comercialización del INRA vale la música, porque el profesor Milor creó aquel famoso coro del INRA e integramos y estuvimos en varios eventos nacionales y regionales. Elio, háblenos de la colección de música que tiene en su casa. Bueno, como amante a la música, nos dedicamos primero a buscar los famosos cancioneros, aquellos que se recibían de las emisoras, que se publicaban en la prensa. Posteriormente, ya después que empezaron las tecnologías más avanzadas, acumulamos inclusive una gran cantidad de casetes, de videos. Posteriormente, ya con la computadora, hemos ido acumulando, y yo no sé la cifra exacta, en miles que pudiéramos decir, sobre todo la canción cubana y la latinoamericana. Es decir, no despreciamos la ajena, pero tratamos de mantener nuestras raíces y nuestra tradición cultural y musical. Y hablando de cultura, Elio integró la Asociación Cultural Polo Montañés y es allí donde conoció del Club del Danzón. Hábleme de ello. Sí, cuando se integra, junto con el compañero que la dirige, actualmente muy destacado en esta actividad, Máximo Javier, el cual tenemos una buena relación, lo apoyamos legalmente, inclusive con la intención de este grupo o esta institución que hoy ostenta galardones del Ministerio de Cultura. Posteriormente nos integramos al danzón con alguien que no se puede omitir, la gran compañera América, que dirigió eso hasta sus últimos días y de los cuales tenemos gratos recuerdos. Estoy hablando de los años 2010, 2011, 2013, 2014, de los cuales hay muestras gráficas. Posteriormente, ante la situación de la COVID, hubo un receso, pero ya el danzón en Holguín funciona y se desarrolla cotidianamente. ¿Por qué le apasiona tanto el danzón? Primero porque es música cubana, porque su origen, cuando los vemos al año que ahora hace es decir, 145 años del primer danzón cubano, creado por un descendiente de esclavos de Matanza y que hoy es una gloria internacional. Vemos en esa música varias cosas, una de ellas la cultura, otra la forma de sociedad, de cómo el danzón agrupa personas que pueden ser inclusive de distintas edades y de distintos sexos y sobre todo de distinto nivel cultural. Y con ello mantenemos la tradición cubana en la música nuestra. Cuénteme cómo fue asumir la responsabilidad de ser presidente del Club del Danzón en Holguín. Bueno, ante la necesidad de este nuevo formato de dirección creado al calor de los nuevos desarrollos tecnológicos, hubo un planteamiento por la compañera Idania Parra, que es la presidenta de la provincia, de la necesidad de integrarnos y de dirigir este grupo que hoy tenemos el orgullo de dirigir. Son 11 compañeros y compañeras que además de bailar, dirigen distintas actividades y gracias a ello va surgiendo y desarrollándose una vez más el danzón en Holguín, a recuperar lo pasado. Elio, ¿cuál es su mayor satisfacción? Primero, en el orden personal, ser cubano, haber nacido en Cuba y estar en nuestro país a tiempo completo. Segundo, haber tenido una preparación educacional y familiar en correspondencia con las exigencias de una buena sociedad. Lo otro, tener mis 4 hijos y 8 nietos aquí que se han desarrollado, todos preparados educacional y familiarmente, y saber que hasta el momento hemos cumplido con todo el proceso que nos corresponde
en las distintas tareas que hemos desarrollado en las distintas dependencias estatales y saber que podemos lograr mucho más desde el punto de vista de todos los beneficios que nos ha dado nuestro país, nuestra revolución, nuestra sociedad.